Muy buenas noches. Queremos arrancar nuestra presentación de esta noche. Y antes de cederle la palabra al maestro de ceremonia, quiero leer un poquito brevemente para conocerle a nuestro maestro. Axel Germán Job nació en Formosa, capital argentina, en el año 1990, actualmente viviendo en Asunción, Paraguay. Publicista especializado en redacción creativa, asesor en ventas, coach ontológico, escritor de múltiples géneros literarios, aficionado sobre todo a la ciencia ficción. Participó en múltiples antologías tanto en Argentina como en Paraguay. Su primer libro publicado fue El peso de los milagros 2020 y luego Relatos de Frontera 2024. También participó en numerosas antologías como Cóctel de Letras, Ecléctico y Las Tripas del Dragón en Argentina, así como otras en Paraguay, tales como Nebulum y Antología de Ciencia Ficción. También participó en la escritura del libro autobiográfico Mis viajes con José Gaspar, del célebre actor teatral Jorge Ramos. Por favor, si le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro maestro. La presentación de esta noche. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación de Conciencia Digital, antología sobre la IA. ¿Pero qué es la IA? Bueno, según la propia IA, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y comprender el lenguaje. En esencia, la IA busca simular la inteligencia humana en una máquina. Pero más allá de esta definición técnica, ¿qué significa la IA para nosotros? Como todas las herramientas que creamos a lo largo de nuestra historia, la IA existe para extender nuestras capacidades, para conseguir más de lo que podemos solo con nuestro ser. Pero a diferencia de la palanca que aumenta nuestra fuerza o de la rueda que aumenta nuestra velocidad, la IA existe para aumentar la más potente de nuestras capacidades, la mente. Esto abre las puertas a un universo de posibilidades. Y esta antología, entre otras cosas, es un intento de explorar esas posibilidades. Por sondear el futuro incierto que nos espera a la vuelta de la esquina. Un futuro donde el mundo ya no está habitado solo por el Homo sapiens, sino también por la máquina sapiens, la herramienta que sabe, que puede operar por sí misma, algo con el potencial del infinito. Muchas fueron las mentes detrás de la creación de este libro, pero a quien preferimos destacar primero que nadie es a nuestro editor, Vincent Ross. Vincent Ross, de 56 años, es editor, fundador y director de la editora gráfica Chehandé, apasionado por los deportes, la familia y los libros. Es corredor de trail, además de ciclista amateur, y tiene 2 hijos. Azuceno y cerrista de pura cepa. Desde el 2002, luego de una trayectoria en las artes gráficas y el diseño editorial, se dedica a la edición de libros casi en exclusividad. Y en el año 2010 funda la editorial Chehandé, una editora enfocada en hacer realidad los sueños de la gente. Desde el nombre, que significa tú y yo, se implementa la idea de una comunicación fluida entre el autor y el editor para lograr un resultado artístico en los libros, así como lo ha soñado el autor, sin moldes preestablecidos ni ataduras tradicionalistas, todo plenamente libre.
con diseños y materiales innovadores, tanto en las portadas como en las hojas de cada texto. Esencialmente es un apasionado por el conocimiento, la cultura de los libros y, más que nada, el de hacer realidad y conectar los sueños de cada uno, superando las metas, teniendo una fe inquebrantable y haciendo frente con trabajo a las dificultades de la vida. Él es Vincent Ross, nuestro editor, nuestro conector de sueños. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, quiero agradecerle a Dios y agradecerle a todos ustedes por estar aquí compartiendo esta esperada noche de inteligencia artificial. Y este espacio que tantas veces nos han recibido con libros, ideas y afectos. En nombre de Sheikh Ahmed, editora gráfica, me llena de orgullo poder presentar una obra tan actual, tan provocadora y sobre todo tan necesaria: Conciencia Digital, antología sobre la IA. Hablar de inteligencia artificial parece a veces hablar de un mañana que aún no llegó, pero lo cierto es que ese futuro ya no respira en la nuca. Está en nuestros celulares, en nuestras decisiones, en nuestras preguntas cotidianas y también en nuestras inquietudes más humanas. ¿Qué lugar nos queda a nosotros, los creadores, los soñadores, los imperfectos? Esta antología no pretende responder de forma definitiva, pero sí encender la chispa de la duda, de la reflexión. 12 actores, 12 universos, 12 maneras de imaginar o quizás de advertirnos sobre lo que podría ser, sobre lo que ya es, con estilos diversos, sensibilidades propias y mucha valentía. Cada uno de los cuentos que componen este libro pone sobre la mesa una pieza de ese gran rompecabezas que llamamos futuro. Desde el asombro hasta el miedo, desde la distopía más pura hasta la posibilidad de una evolución compartida entre humanos y máquinas. Este libro no solo entretiene, nos sacude, nos interpela, nos obliga a repensarnos, y eso desde la literatura es siempre un acto revolucionario. Quiero agradecer profundamente a la Municipalidad de Asunción, a la Asocultura, a la ciudad, al Centro de Ciudad de Carlos Colombino, Manzana de la Ribera, a CIFAT de Paraguay, a los coordinadores de esta obra, José Moniz y José Chirife, a la presentadora Denny Bey y al maestro de ceremonia Axel. También a cada uno de los autores y autoras que se animaron a escribir sobre este tema sin red, sin fórmula prefabricada y con una honestidad creativa que se siente en cada página. Desde nuestra editora, que este año cumplo 15 años, sentimos que este libro representa muy bien lo que siempre nos propusimos: ser un puente entre el arte y la sociedad, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, y en este caso entre lo humano y lo artificial. Y aprovechando, le quiero invitar mañana en punto divertido a las 19:30 horas el libro El silencio de las flores, parte 2, Los hijos de Ana, de la autora Mercedes Ceballos, que está presente con nosotros. Un aplauso para ella, por favor.
Gracias por confiar en nosotros para darle forma a esta obra, por permitirnos ser parte de este momento donde el libro, ese objeto milenario, se cruza con una de las tecnologías más disruptivas del presente. Y no lo vemos como una paradoja, lo vemos como una oportunidad. A quienes nos acompaña esta noche les invita a sumergirse en estas páginas con la misma curiosidad con la que uno observa una nueva constelación en el cielo, no para temerle, sino para intentar entenderlo, porque si algo nos enseña la inteligencia, sea humana, artificial o híbrida, es que todo gran avance comienza con una pregunta, y este libro está lleno de ellas. Gracias de corazón a todos los presentes y gracias una vez más por hacer que este sueño colectivo llamado Segamé siga creciendo, evolucionando y sobre todo creyendo en el poder transformador de los libros. Muchas gracias a todos. Ahora es momento de presentar a nuestros coordinadores, José Chirife y José Morín. Empezando con José Javier Chirife Benítez, que nació en Asunción en el año 1969. Es licenciado en Diseño Gráfico y magíster en Administración. La literatura, en especial la ciencia ficción, es su pasión. Miembro fundador de la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, CIFATE Paraguay, y su actual vicepresidente. Miembro de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía Chilena, ALCIF Chile, y miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP. Es autor de Crónicas Robóticas, 2019. Ha publicado en antologías tales como Éramos 5, 2014, Entre Todos 2, 2016, Entre Todos 5, 2019, Entre Todos 6, Relatos Pandémicos, 2021, Cerebros Robóticos, 2023, Nebulum, 2023, Arcanógrafos, 2024, Entropía, 2024, El Néctar y la Rosa, 2024, Primera edición CIFATE Paraguay, 2024, Infinitas, Palabras de Amor, 2025, entre otros. Hizo la selección de los cuentos publicados y el prólogo para la selección de Paraguay en la antología de ciencia ficción Latinoamérica Editada 2023 de ALCIF Chile. Obtuvo menciones de honor en los concursos literarios Dr. Jorge Ritter de la cooperativa Complicar en el año 2012, 2013 y 2018. Por otro lado, tenemos a José Morín, nacido en la ciudad de Asunción, Paraguay, y desde el año 2002 reside en la ciudad de Limpio. Es escritor, gestor cultural y librero, dedicado desde temprana edad a la creación literaria. Comenzó a escribir a los 14 años. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad de Escritores de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, CIFATE Paraguay. Es miembro activo de la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP, y de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, AMDEL. Realizó estudios en la Escuela Básica Molinos Harineros del Paraguay, Colegio Nacional Nanahua, y el Colegio Privado Nuestra Señora de la Asunción, Psicología Social y Psicología General. Ha sido tallerista en espacios culturales como la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos y la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Su obra, influenciada por la ciencia ficción, lo fantástico y lo mitológico, lo posiciona como una de las voces destacadas en el panorama literario contemporáneo del Paraguay. Para ambos, un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Axel por esta presentación. Y también saludar a Mercedes, acá que ya mencionó que mañana presenta su libro, ¿verdad? El silencio de las flores 2. Yo tuve el honor de presentar el 1.
Así que bueno, espero llegar a tiempo, un compromiso de estar presente también para eso. Pero vamos a lo nuestro, la IA. Quiero contar una breve historia de esta antología que a lo mejor muchos no están enterados ni los propios autores. Que acá José Molina hablaba de que estaba leyendo un libro sobre IA, yo le comenté unos documentales y cosas que yo leí también y van a hacer una antología sobre IA. Entonces le hablo a Vincent Ross y me dice, sí, podemos hacer, no, metele, no, vos sabés que yo soy pila para todas esas cosas. Y bueno, fuimos armando y con el transcurso del año me fui desinflando y me pregunta José Molina, ¿qué pasó de esa antología que ibas a hacer vos sobre IA? No, estoy así con muchas cosas, ya no tengo más tantas ganas. No, vamos a hacer. No, yo te ayudo, me dice, y te sacamos sí o sí, no podemos dejar de lado. Entonces, gracias a él, ¿verdad? Que me empujó, ¿verdad? Y hizo gran parte del trabajo, no tengo vergüenza en admitirlo, entonces fuimos convocando a los autores y haciendo todo el trabajo de siempre. Bueno, quería comentar algo también brevemente sobre la IA y la historia de la IA. Hay cosas que a la mayoría nos va a sorprender, porque a mí me sorprendió. Hay como una etapa que digamos que es prehistórica o de antecedentes de la IA que se inicia, no van a creer esto, en el siglo XIX, con un personaje que es cautivador. Les invito a leer su historia. Ella se llama Augusta Ada King Byron y fue hija legítima de Lord Byron. Solamente que como Lord Byron era una persona muy especial, ¿verdad? Al poco tiempo de nacer ella, un mes, 2 meses, él le dice a su esposa, yo me voy a correr aventuras por el mundo y nunca más la vio, ¿no? Sin embargo, hay un poema que le escribe Byron a ella. Pero ya nunca más tuvieron contacto porque Byron, bueno, saben ustedes que se pasó recorriendo Europa y aparte le gustaban las revoluciones, recorrió Turquía, participó en la liberación de Grecia, justamente estábamos hablando con una compañera sobre Grecia, y bueno, por allí en esas peripecias encontró la muerte. Ada después se casó con un conde Lovelace, de ahí le viene el mote de Lady Lovelace, como se la conoce a ella. Y conoce al profesor Charles Babbage, que él era profesor de Cambridge y había inventado una máquina que se llamaba máquina diferencial. Estamos hablando a mitad del siglo XIX, ni siquiera la revolución industrial estaba en su auge, estaba comenzando. Entonces, él inventó una calculadora manual, no era electrónica como la que conocemos ahora, y funcionaba con resortes, poleas, palancas, números, así que eran bolas de acero, o sea, que iba con una manivela. Y Ada era conocida en los círculos científicos, ella había estudiado con grandes personalidades, era una mujer de gran inteligencia y gran formación. Entonces se acerca al profesor Babbage y le dice, ella se mantenía otro proyecto y le habla de su máquina analítica que él quería hacer para cálculos más complejos. Entonces ella le pide ver los planos y se queda entusiasmada y dice, esto tenemos que hacer, esto es un salto de calidad enorme en comparación a la otra máquina que bueno, era algo relativamente simple lo que hacía. Y él le dice que se necesita mucho dinero, buscan la financiación, no la consiguen, pero hay un hecho, un ingeniero italiano, Meneabra, que fue político, llegó a ser el primer ministro de Italia, hace un artículo sobre la máquina analítica de Babbage, pero no sabía inglés, entonces la escribió en su idioma italiano, y entonces para publicar en Inglaterra, Babbage le pide a ella, a Lovelace, que haga la traducción. Fue algo muy simpático porque ella hace la traducción del artículo de Meneabra, que hablaba sobre la máquina de Babbage, y hace una serie de notas. Y las notas terminaron siendo más largas que el artículo de Meneabra. Y en ello, en esas notas, Ada escribe un algoritmo que podría utilizar la máquina para funcionar.
El algoritmo es considerado hoy el primer programa de computación escrito en la historia, y lo escribió Adam Lorenz. Finalmente no pudieron hacer nunca la máquina, se quedó en un proyecto, pero años después estudiantes hicieron y la máquina era absolutamente funcional y el programa de ella también. Pero saltemos. Hay dos grandes etapas en la historia de la IA. Aunque no crean, en la primera etapa inicial se da en los años 50 del siglo XX y comienza con Alan Turing. Alan Turing, que es conocido por el famoso test de Turing, ¿verdad? Escribe un artículo que se llama Máquinas de computación e inteligencia. Lo publica en 1950. Y Turing decía que si los programas están basados en los condicionales y o no, que son principios lógicos también usados por la humanidad, entonces las máquinas alguna vez podían llegar a pensar. Turing crea su famoso test para dirimir si una máquina piensa o no después de esto. El test básicamente consiste, ¿verdad?, en que se interactúa a través de mensajes de texto. Es la persona que va a cotejar o no, y en otra habitación está en una máquina, una computadora y un ser humano. Durante 5 minutos tienen que chatear con esta persona, y si esta persona descubre quién es la máquina y quién es el humano, la máquina no pasó el test de Turing. Se dicen que hasta hoy ninguna máquina pasó el test de Turing. Hay menciones que dicen que ChatGPT pasó el test de Turing, y sin embargo otros artículos dicen que no es válido por varias razones. Así que hasta ahora no sé, ¿verdad? Si alguno investiga me pasa el dato si es no válido que ChatGPT pasó. Pero ¿qué pasa, verdad? En estos años 50 los gobiernos, especialmente Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, apuestan fuerte para dar dinero a las universidades, a ver si hay un salto de calidad en esto que decía, bueno, que van a llevarnos lejos. Y así John McCarthy, en una ponencia que hace en el Dartmouth College en el año 1956, inventa el término inteligencia artificial y comienza una carrera para lograr algo, ¿verdad? Así Rosenblatt crea el concepto de neurona artificial en 1958. Crea algo llamado el perceptrón, que tenía una base matemática y era perfectamente operativo. Y después los otros intentos no llevaron muy lejos. Capaz que podamos hablar que en los años 60 ya Weizenbaum crea el primer chatbot, que era para comenzar, era muy básico y enseguida dejaba de contestar. Y ya en los años 70, 80 y 90 no hay grandes avances. Ese salto de cualidad que esperaron los gobiernos nunca llegó. Entonces ellos retiran la plata. Bueno, ustedes no nos dieron nada, chao. Y los departamentos se achican al máximo con 1 o 2 personas que van quedando en la universidad. El gran boom se da en el siglo XXI y comienza en el año 2011, cuando con el gran Steve Jobs, que crea para Apple Siri, que es la primera asistente que utiliza IA. Hablaba con voz casi humana, era un milagro para su época. En el año 2014, Google compra a la empresa DeepMind, que era desarrolladora de IA. Y DeepMind lo que hizo es, por ejemplo, probar su inteligencia artificial, le ponían juegos electrónicos. La inteligencia artificial aprendía sin entrenamiento previo, aprendía a jugar sola. Entonces Google compra, ¿verdad?, porque quería volverse un referente en esto. En el 2015 se produjo otro hecho bizarro. Un tal Elon Musk con Sam Altman fundan la empresa OpenAI, ¿verdad? Que sin embargo ellos lo fundan con fines muy altruistas al comienzo. Ellos querían que el desarrollo de la IA sea gratuito y que llegue a toda la humanidad y que sirva para traer el bienestar en todos los hogares. Bueno, no tardaron en enemistarse Sam Altman y Elon Musk. Realmente hay una anécdota también ahí, que en un momento dado Elon Musk quiere
Apoderarse, eso sí, muy bien. Y uniendo todo con Tesla y ser él mismo el presidente. Pero Sam Altman tenía también sus acciones, y tenía la gente que le apoyaba y lo pasó y no se alejó para siempre de ese proyecto, ¿no? Al final ellos consiguieron otra fuente de financiación. Crea OpenAI GPT-1 en el 2018. Son los primeros pasos, no era todavía muy funcional, hay pruebas entre grupos selectos nada más. En 2021 sucede un hecho así muy curioso. Google crea Lambda, que era un modelo de IA que dicen que conversaba, que era muy suelto, que era una maravilla. Es un misterio hasta el día de hoy porque Google nunca lo hizo público. Y en el año 2022, en el histórico 30 de noviembre, OpenAI lanza públicamente ChatGPT, un chatbot experimental también, y cambiaron el mundo para siempre. Ahora la carrera es por una inteligencia artificial general. No sabemos dónde nos va a llevar esto, pero bueno, nosotros por lo menos nos hizo escribir sobre la IA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Axel, por la presentación al público en general. Ahí le vemos a Cristian Encina que de Itahualo vino para estar con nosotros. A Mercedes Rebaño, que mañana, voy a repetir también, mañana me toca presentar su libro, El Punto Divertido, así que le voy a esperar a todos para poder escuchar lo que trata su obra. Quiero agregar algo que lo titulé El temor del escritor frente a la inteligencia artificial. La literatura, desde sus orígenes, ha sido un refugio de la condición humana, un espacio donde la imaginación, la sensibilidad y la experiencia se convierten en palabras. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito creativo ha generado una inquietud que roza el miedo existencial. ¿Puede una máquina sustituir la voz única del escritor? Este temor no es banal. El escritor siempre ha visto en su obra un acto profundamente humano, cargado de emociones, contradicciones y búsquedas. Frente a ello, la IA se presenta como una herramienta capaz de generar textos en segundos, sin cansancio, sin bloqueos, sin dudas. La pregunta que se impone es inquietante. Si la máquina puede crear, ¿qué queda para el hombre? La amenaza no está solo en la competencia técnica, sino en la erosión del valor simbólico de la escritura. El escritor teme que la literatura pierda su esencia de artesanía y se convierta en un producto industrial programado para complacer algoritmos y tendencias. El acto de escribir, que antes implicaba tiempo, reflexión y esfuerzo, corre el riesgo de volverse irrelevante ante la inmediatez maquinal. Sin embargo, este miedo también revela una verdad incómoda. La IA no crea por sí misma, sino que imita. Sus palabras son espejos pulidos de lo humano, pero carecen de experiencia vivida. El escritor, en cambio, no solo inventa historias, siente, fracasa, ama, sufre. Ahí radica su ventaja irrenunciable. El desafío, entonces, no es huir de la guía, sino reafirmar lo que la máquina no puede dar. La voz irrepetible del ser humano, la herida y la luz que se filtran en cada frase. La literatura seguirá existiendo mientras haya quien la escriba desde la conciencia y su fragilidad y su deseo. Quizá el verdadero temor no sea que la guía nos reemplace, sino que olvidemos por qué escribimos. Para aclararlo, no hay intención propia. La guía no tiene conciencia ni deseos, por lo tanto, no decide escribir. Siempre parte de datos previos y de un input humano. Incluso el input es solo escribe algo, eso ya es una instrucción. Puede generar contenido extenso sin más intervención, pero siempre bajo la dirección inicial del usuario o del sistema que las activa.
En otras palabras, la IA no puede iniciar la creación sin estímulo, pero puede continuar generando variaciones y expansiones basadas en patrones de lenguaje aprendido. Es un tema muy acertado que yo escuché de varias personas, escritores ya de edad, que dicen que no hay que jugar con la IA, no hay que experimentar con la IA porque hay miedo de por medio que se cometa plagio. Pero la IA solamente es una herramienta. La IA, yo por ejemplo uso la IA para corregir mis textos. Antes yo le decía a la profe Daily, te envío ahora mi texto a corregirme por favor. Ahora yo le reemplacé a ella por la IA, ¿verdad? Porque le utilizo como una herramienta de trabajo, ¿verdad, profe? Y no solamente podríamos tener miedo para escribir con la IA, porque con la IA se hacen muchísimas cosas. Quiero decir nomás que no reemplazó ya los diseñadores, a Vincent Roy, a mí que somos diseñador gráfico, José Monín diseñó en la tapa ayudado por la IA. Me ayuda mucho. Sí, siempre yo trato de aprovechar al máximo esta herramienta porque me di cuenta que es de utilidad. Los primeros aparatos, como dijo acá el compañero, ciertamente no tenía la capacidad que tiene ahora la IA. Resoluciona rapidísimo las cosas. Y los escritos que están acá, como no sé si le comentaste sobre el final alternativo, creo que nosotros dos nomás fuimos en hacer ese experimento con la literatura, de los cuales quedó bien centrado, no se cometió plagio, gracias a Dios. Porque ahora también en Amazon, cualquier plataforma, también se usa el antiplagio. Y ahora si entramos en Google, por ejemplo, para buscar cualquier información, cualquier dato, lo primero que te sale es según la guía. Y entonces, ¿por qué nosotros los escritores vamos a tener miedo para utilizarlo? Yo no digo que la guía escriba toda una obra. No, solamente utilizarlo para corregir, para pulir y darle forma a la escritura. Nada más. Gracias. Ahora un momento para destacar a nuestra presentadora, Daily Grace. Nació en la ciudad de Asunción el 29 de enero de 1981. Es magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como docente en el área de Lengua y Literatura en varios colegios de la capital y es encargada de la Cátedra de Metodología de los Estudios Literarios en la carrera de Letras de la UNA. Como actriz ha trabajado en varias obras de teatro, tales como Sexo, Embarazo, Veneno y Molotov, dirigida por Silvio Rodas, Morir, dirigida por Mario Santander, y ¿Por qué soy mujer?, dirigida por Teresa Meyer. Es autora de canciones, poesías y relatos inéditos. Publica sus trabajos artísticos en forma virtual a través de un blog independiente, cuyo sitio en internet es aotraorilla.blogspot.com. También ha colaborado en eventos de difusión de arte como el Festival Ombligo Lírico, que es uno de los encuentros líricos más importantes del país. Ha participado de varias publicaciones colectivas. El 29 de junio de 2024 presentó su poemario, Esqueleto de tinta. Un aplauso para ella. Gracias, Marco. Muy buenas noches para todos. Es para mí un honor poder presentar este volumen tan icónico, creo que en el Paraguay, porque es el primero realmente que aborda la temática de las inteligencias artificiales. Por eso tiene un valor también como hito literario en el Paraguay, lo cual es valioso de destacar. Bueno, quiero hablar acerca del libro, acerca de las temáticas, los autores que están conformando la antología, pero un poco por dónde va esa deriva de las inteligencias artificiales. Sabemos que, como lo han mencionado aquí los dos José, trae muchos dilemas éticos. Y quizás en eso
En esos dilemas éticos está un poco la base que sustenta las historias y las diferentes perspectivas a las que nos puede llevar conectar y utilizar estas superinteligencias, ¿verdad? Que también se pueden desbordar, ¿verdad? Eso ya lo dirá el tiempo. Bueno, entonces esta antología realmente nos conecta con esos dilemas de la inteligencia artificial y ese gran impacto que también ha tenido en el mundo por muchas causas, ¿verdad? Sabemos que cada tanto hay un cambio de eras importante y ahora se viene el boom tecnológico y también nosotros hemos empezado a absorber de la alta tecnología. Entonces estos textos realmente no son solamente relatos simples. Aquí tenemos un diálogo muy abierto, multifacético sobre el futuro que realmente nosotros como humanidad estamos construyendo. Si algo tiene la ciencia ficción es que se sustenta un poco en lo que sería las preguntas, el what if, los condicionantes, ¿verdad? Contrafácticos, cuando nos preguntamos qué pasaría si esto realmente ocurre. Bueno, y ahí es donde hay varias preguntas, ¿verdad? ¿Será que realmente se va a asegurar con la tecnología que ésta sirva a la humanidad y no al revés, por ejemplo? ¿Será que realmente el ser humano está ya sumergido totalmente en la era de las máquinas y ellas en algún momento se pueden descontrolar? ¿Será que realmente tenemos que descartarlas y estamos en un punto en el que tenemos que decidir cuál va a ser su futuro? Bueno, todas estas preguntas, estos cuestionamientos laten un poco en el alma de Conciencia Digital, que también hoy por hoy podemos decir que pertenece a un género mayor, que es la ciencia ficción, ya que lo que nos proyectamos a futuro en forma imaginativa, ¿verdad? También forma un complejo mundo fantástico de especulaciones. Por lo tanto, estamos hablando de buena ciencia ficción. Estos hechos supuestos, ¿verdad? Se pueden decir de algo apócrifo, pero muy reales en cómo se sienten y cómo se percibe, y un poco encendiéndonos también ese temor, ¿cómo decirlo?, esa duda ante el futuro, o qué pasará si es que realmente se llega a desarrollar tal como se van narrando las historias. Bueno, entonces en estas páginas vamos a encontrar un mosaico de voces que van a ir llevándonos a diferentes perspectivas. Por ejemplo, tenemos un interesante texto, se llama Tecnotihuacán, de Armando Iván Burgos, que vemos en este cuento. Vemos cómo se funcionan los elementos del cyberpunk y también un poco la mezcla de ese mundo tecnológico con la mitología. Si algo permite también la ciencia ficción y la creatividad que tienen los autores es que van mezclando, hibridando los géneros. No se puede hablar solamente que todo es ciencia ficción pura, ¿verdad? También ya lo mitológico se va explotando en la ciencia ficción. Tenemos una era prehispánica y un universo totalmente original, una construcción fantástica original en este cuento. Bueno, y por supuesto las IA van a tener que ver con un objetivo muy interesante, que es capturar nada más y nada menos que a Hernán Cortés. Entonces, si queremos descubrir esta historia, habría que ver cómo esta IA puede decodificar esos datos y encontrar las respuestas en ese universo de datos. Por otro lado, tenemos el cuento El algoritmo del amor, de Darius Carámbula. Este cuento destaca por esa capacidad que tiene también las historias de amor. Ustedes saben que la ciencia ficción, ya cuando deja de ser esa ciencia ficción pura, empieza a incorporar los dramas,
los dramas de la humanidad. Y el drama amoroso, por supuesto, que está también en la ciencia ficción. Bueno, aquí vamos a ver un experimento corporativo. El protagonista está justamente siendo sujeto de un experimento para crear un vínculo emocional con una IA. ¿Cómo será eso? ¿Será posible que las IA lleguen a ser tan reales que puedan lograr la fusión y conectar con lo amoroso, lo sentimental? Bueno, el algoritmo del amor está abierto para ser explorado, descifrado. Bueno, después tenemos un emblemático cuento que es Ada, de José Echenife. Él presenta realmente una figura icónica, Ada Lovelace. Ella es realmente un puente entre lo que sería esa teoría del siglo XIX y la realidad del siglo XXI, donde se narra justamente esa historia que da lugar a la invención de la inteligencia artificial. Era muy interesante también ficcionar ese hecho del propio nacimiento y de cómo se fue acuñando el término. Conocemos algo de su historia, en ese sentido hay como un contagio de una figura histórica, real, que va a reescribir su destino y también el destino de la humanidad con ella, porque crear una tecnología así no es algo común, no es algo superficial, sino todo lo contrario, nos abre un camino a ver qué se va a seguir sembrando a partir de esa semilla. Bueno, también creo que este es un cuento muy valioso porque José destaca a la mujer, ¿verdad? La mujer y su participación en ese desarrollo tecnológico. Mujeres que de repente incluso han sido invisibilizadas por la historia y sin embargo han tenido su cuota de impacto en el mundo tecnológico, científico. Las mujeres han estado presentes, han aportado de su ingenio en todo eso. Creo que es un cuento muy loable, muy valioso, que no solamente entretiene, sino que nos invita también a reflexionar sobre eso y sobre las barreras históricas que a veces tiene el progreso. Excelente este cuento. Bueno, son 12 historias. Está, por ejemplo, mi primera vez, de Eduardo Codas. Vemos ahí que el uso de la tecnología puede también tener un protagonismo antagónico. Tenemos, por ejemplo, a Ellie, que es una inteligencia artificial que va teniendo una personalidad propia y que puede desbordarse. Por supuesto, no quiero entrar a tallar tanto en la trama, pero sí les quiero dejar esa picante apelación hacia esa posibilidad de que realmente puede suponer un peligro o quizás pueda llegar a trastocar esa línea de lo ético. Para eso habrá que conocer cómo opera Ellie, sobre todo porque empieza también siendo una invención humana, como bien lo dijo José. Las inteligencias artificiales son invenciones humanas, pero también, como ya van funcionando en modo automático, también se pueden convertir en un monstruo. Por lo tanto, este cuento tiene un tinte también detectivesco, algo así como un thriller, al igual que el cuento Crímenes de Emiliano Encina. Es un relato muy rico, tiene mucha intriga, hay varios asesinatos que van construyendo una red, ¿verdad? De saber quién es el asesino, ¿verdad? Estamos hablando de varios países, historias que involucran investigadores en París, en Tokio, en Nueva York, en Berlín, Moscú, todos esos escenarios donde hay mucho desarrollo tecnológico y viejas heridas también de guerras, por ejemplo. Por lo tanto, esta IA va a sacar un poco ese fragor de lo misterioso, de la intriga, del suspense mezclado con la ciencia ficción. Ahí nuevamente confirmamos lo ecléctico que puede llegar a ser el género, al también abrir esa ventana hacia
otras nociones de la lógica, la causalidad. También es una fuerza poderosa eso en los acontecimientos. Somos varias mujeres también las que estamos antologando, y está Marta Violeta Garcete, que escribe El Suceso. También tiene un dejo de la literatura policial, porque si bien es un cuento de ciencia ficción, poco a poco el lector va llevándolo a un mundo donde hay corrupción policial y donde la tecnología avanzada tiene también su participación. El texto se destaca por esa premisa de la intriga, tiene un buen ritmo, la idea de una inteligencia artificial, Violet, que actúa como asistente policial, y se convierte este hecho en un punto central del conflicto personal, y también el autor, en este caso la autora, explora de forma interesante cómo las IA tienen desarrollada una lógica tan perfecta que a veces choca un poco con la imperfección y las emociones humanas. Ahí habría que ver también hasta qué punto se compromete, porque acuérdense que errar también es de humano. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si una IA también es capaz de errar, ¿verdad?, para realmente lograr esa transmigración tecnológica. Bueno, tenemos el texto también Tiamat 26 de Mariano Jiménez. Este cuento es muy interesante, hay una especie de escaneo de la memoria de un sapiolito. Cuando van a ver que el cuento tiene gráfica, hay una escena en la que se ve, y eso abre un poco el imaginario, porque vemos ahí un fragmento de información que una máquina llamada secuenciador onírico va a empezar a desfragmentar esos vestigios, ¿verdad? Entre comillas, son vestigios sapientes, ¿verdad? Son memorias de una entidad desconocida, ¿verdad? Y si hay una escritura que no conocemos, pero que la IA puede ir descodificando, habrá mensajes que querramos saber de dónde vienen o cuál es su fuente, porque también las inteligencias artificiales son redes muy amplias que van recogiendo esos dejos de información, incluso los va aportando, los va trayendo conforme la necesidad, y también se los guarda. Actúa realmente muy humana y a veces perversamente también. Bueno, a leer entonces Tiamat 26 de Mariano Jiménez. Se observa también una literatura muy joven, en el caso de Ceci Jazmín, creo que es nuestra autora más joven, ¿verdad? Ella escribe Las ecuaciones del tiempo, donde ella explora una inteligencia artificial muy interesante. Me voló la cabeza su inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial puede manipular el tiempo. La historia va a tener una premisa muy intrigante, va a plantear preguntas interesantes en torno al tiempo, y también porque ese tiempo se puede activar y puede lograr, por ejemplo, retroceder unos 3 segundos el reloj, y ahí tenemos que preguntarnos qué pasaría si una IA puede quebrar la línea temporal. Acuérdense que estamos hablando también de alta vibración de las energías que están guardadas en los circuitos, energías que están guardadas en esas memorias minerales, ¿verdad?, como el níquel, el cobalto, el cobre, el litio, todo eso. Ahí hay memoria de información. Por lo tanto, estamos hablando de energía, y si hablamos de energía, estamos hablando de vórtices, de formas en las que también el tiempo está actuando. De hecho, muchos científicos están probando que el día ya no tiene 24 horas, solo tiene 18. Y por eso parece que todo es muy rápido. Y donde sabemos si ya no está operando algo
similar a lo que nos habla Ceci a mí, una IA que puede manipular el tiempo. Bueno, yo también tengo una contribución en la antología. Hace un buen tiempo vengo trabajando sobre los monumentos orográficos del Paraguay y me llama la atención que casi todos ellos están relacionados con hechos fantásticos. Ya he escrito en otros libros sobre el Italetra, el Itacarú, y hoy le tocó a nada más y nada menos que el Cerro Point, que fue visitado por un influencer, Mr. Tartaria, que es Tora, que es muy conocido, y estuvo en Paraguay, y lo que declaró acerca de ese monumento a mí me hizo aspavientos en el alma, porque se trata de una biblioteca de la época prediluviana. Es una biblioteca petrificada. Estamos hablando de no libros convencionales como esta en celulosa, sino libros que están cristalizados justamente en lo que vemos ahí, en las características de la piedra. Y algo muy singular de esas piedras es que tienen estructuras como por ejemplo pentagonales, octogonales, o sea, van variando, van teniendo esa forma natural del cristal con múltiples fases o caras, mejor dicho, que van refractando la energía. Por lo tanto, si hay cristales, hay información, lo vamos a decir. Y bueno, la IA Petra 7.7, como lo mencionó Chiri, va a encargarse de decodificar los diferentes fragmentos, las piedras columnares de Cerro Coy. Y habrá que ver qué mensaje traen esas piedras extrañas, que solamente están en 2 partes del mundo. Solamente la tenemos en Paraguay y en Sudáfrica. Ya fue visitada por varios investigadores también, un tiempo se la fue explotando y ahora está prohibido para bien de la humanidad, porque alguna vez vamos a descifrar, quizás Petra 7.7 va a descifrar qué hay en Cerro Coy. Bueno, siguiendo con la explicación, tenemos el cuento IA de José Monín, IA, y él presenta en este cuento un hecho histórico, la figura de John McCarthy, que es el padre de la IA, para construir una narrativa súper emotiva. La idea de esta IA es que no busca la denominación, sino que más bien navega por la red en búsqueda de su creador, o sea, está huérfano. Y esto es naturalmente muy conmovedor porque esta máquina va a ir recogiendo los rastros, se va a enfocar en ese legado, en esa búsqueda de un lugar. Por lo tanto, vemos ahí una gran profundidad filosófica, ¿verdad? De que también las IA buscan su origen, ¿verdad? Como todos nosotros, ¿de dónde yo vine? ¿A dónde iré? Y creo que este cuento apela un poco a eso, a ser consciente de que ellas también van llegando a esos límites circunstanciales de la conciencia. Muy buen cuento. Bueno, son varios. Nuestra última autora también es femenina, o sea, mujer, Lorena Villalba. Ella nos presenta una inteligencia artificial de nombre Salomón Excel. El nombre es súper místico y a la vez nos conecta con una historia ya sentada en los libros sagrados, la historia donde dos mujeres fueron para que el rey Salomón resuelva de quién es el niño. Entonces el rey Salomón dice, bueno, voy a partir el niño en 2 para que nadie se pelee, y entonces una de ellas dice, por favor, yo renuncio a ese niño con tal de que viva y que esté nomás con ella. Y ahí se dio cuenta de que era la madre. Se dan cuenta cómo hay una gran sabiduría, una gran equidad en esta historia bíblica. Bueno, en esta inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Es una IA que puede llegar a resolver y hacer justicia a un caso.
Por eso el nombre de Salomón Exe, porque trata de determinar la verdad, trata de determinar el culpable, y eso hace que la historia tenga un giro muy ingenioso, muy divertido, muy fresco, y también se vea que esos prodigios místicos se pueden trasladar también a las inteligencias artificiales. Bueno, en otras palabras, un poco ya a modo de culminar esta breve exégesis, la inteligencia artificial ya no es una fantasía nada más de la ciencia ficción, ya es una realidad que transforma nuestro mundo a una velocidad asombrosa. Hay algoritmos que optimizan nuestras vidas, sistemas que desafían nuestra comprensión de la conciencia. La IA está redefiniendo lo que significa ser humano. Los relatos de este libro muestran esa transformación y nos invitan realmente a un viaje profundo hacia nuestra propia psique, lo que fuimos capaces de hacer, pero también ese miedo a lo desconocido, a la búsqueda de una identidad donde puede colisionar este avance tecnológico o puede ser también provechoso para el hombre. La verdad es que cada historia nos muestra esos dilemas y esos futuros posibles que se extienden hasta nosotros. Vemos a la IA no solamente como una herramienta, también puede ser una compañera, una rival, puede ser algo distorsionado de nosotros mismos. Pero este libro explora eso, explora lo que sucede con nuestras creaciones y nos devuelve un poco la mirada, obligándonos a confrontar esas esperanzas, pero también esas oscuridades. Muchísimas gracias y a leer Conciencia Digital. Gracias para posibilitar que este volumen salga a la luz. Bueno, a continuación vamos a repetir los nombres de las mentes humanas, me atrevo a asumir, detrás de la creación de las obras que componen esta antología. Armando Iván Burgos Ramírez, Darius Carambula, José Chirife, Eduardo Codas, Cristian Encina, Marta Violeta Garcete, Mariano Jiménez, Cecilia Jazmín González, Daily Grace, Axel Germán Yuc, José Moniz y Lorena Villalba. Para todos ellos, un merecido aplauso. Se agradece a todos que asistieran hoy a esta presentación, así como a todos los involucrados que prestaron su voz para presentar esta antología, y se les invita a todos a adquirir el libro para echarle un vistazo a los posibles futuros que el mundo con inteligencia artificial ofrece. Y para finalizar, una breve reflexión. Tenemos el privilegio, todos nosotros, de vivir en un momento bisagra de la historia humana. Hay quienes dicen que esta nueva revolución industrial no es tan nueva, que ya vamos por la cuarta y que, como las otras anteriores, esta va a ser parecida. Pero yo les pregunto, ¿las fábricas de antes se operaban por sí solas? ¿Los automóviles se conducían a sí mismos? ¿Las primeras computadoras proponían y conversaban? Por eso esta revolución es la primera de nuestra historia. Es la revolución de las máquinas que hacen el trabajo por sí mismas. Es verdad, aún no tienen la motivación para hacerlo, aún necesitan la orden de un ser humano. Pero ahora las fábricas cada día están más repletas de robots y menos de hombres. Los autos ya empiezan a conducirse solos y las computadoras son las ventanas a vastas inteligencias que pueden sostener 100 millones de conversaciones al mismo tiempo. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Esa es la gran incertidumbre. Pero, aunque las inteligencias artificiales poseen ahora una gran autonomía para trabajar, el rumbo de esta historia sigue dependiendo de nosotros. Este libro, además de entretener, es un juego de especulación, de intentar ver entre esa maraña de posibilidades.
porque si algo logró la ciencia ficción es predecir conocimientos y tecnologías futuras, por no decir que les dio origen a algunas mediante ideas imposibles hasta que se logró hacerlas posibles. Puede que hoy las máquinas piensen, que nos ayuden a pensar más y mejor, pero no permitamos que piensen por nosotros, pues al final la culpa no es de la herramienta, sino de quien la utiliza. Así que usémosla para crecer y alcanzar el futuro que soñamos. Muchas gracias. Ahora se llama a los antologados para una foto grupal.